Y llegamos, viajero, a todo lo que es la garganta del diablo. Miren qué belleza, qué magnitud, cantidad de agua que está cayendo continuamente. Bienvenidos a un nuevo video, estamos en las cataratas. Acabamos de ingresar con los tickets, todos nos teníamos que tener los DNI en la mano, una cola enorme a pesar de que es temprano ya está. No, pero es muy cómodo sacar los tickets antemano. Muy cómodo, parece Disney, la cantidad de gente, yo pensé que, de verdad pensé que iba a ser menos, no sabía que era así, el mundo. Hay que estar siempre juntos por lo que veo, porque medio que te perdés, te separás un segundo y ya empezás a mirar para todos lados. Bueno, vamos a empezar por los recorridos más importantes. Vamos a iniciar varios senderos. Explicamos un poquito. Vamos a arrancar por este verde, caminar hasta aquí y comenzar primero por el primero. No hay primero, pero bueno, uno lo hace como quiere. Después arrancar por este azul. Azul que más larguito. Y tomar el tren a lo último, que dicen que es el mejor. Es la vista más bonita. Dejar el último, el de la Garganta del Diablo, para el final. Acá está el hotel nuevo, el de 5 estrellas, que publicitan por todos lados. Y acá creo que hay unos que no están habilitados ahora, no sé si por reformas o por algún motivo. Bueno, acá está filmando las tarifas para que tengan las travesías de aventura. 75-35 travesía Iguazú, paseo ecológico 27. Hay muchas precios opciones. accesibles. Bastante accesible, sí, por ser tendría que tener un precio internacional más alto, obviamente. Sí, muy accesible. Hay mucha gente, ¿no? Cualquier cantidad. Mucha cantidad, no sé todos, por ejemplo, no sé el mayor caudal que decidirá hacer primero, porque le dijimos el primero, pero no hay primero, segundo, tercero, cada uno hace lo que quiera. Claro. Entonces seguramente hay muchos que agarran el trencito y se van de arranque de uno. Claro, entonces debe haber algunos lugares que son los más elegidos en primer lugar y se saturan. Dale. Bueno, miren chicos, el trayecto de todas las caminatas que hay tan bien armados. Son de muy simple, hay Vallicela con los amigos. Son todas estas camionetas que te van llevando a los senderos principales, al verde, a los distintos colores que tiene para poder realizar. Y siempre se recomienda dejar para el último el trencito donde es la frutilla al postre. Y si querés vivir una inmersión impresionante de las cataratas, tenés dos opciones. Una es conocer las cataratas desde el lado brasilero, donde tenés solo 1000 metros de caminata, pero vas a obtener toda la vista panorámica de las cataratas argentinas, que consisten en 5000 metros, y vas a caminar dentro de ella, te vas a sumergir en ellas, vas a ver sus animales, y vas a tener también unas vistas muy, muy bonitas que poder apreciar, como la Garganta del Diablo y otros. Claro, lo que se cambia mucho es la sensación. La sensación de caminar por toda la selva. Y ser del lado brasilero sos observador y del lado argentino estás dentro de ellos. Sí, aparte la cantidad que podés caminar en todos los senderos que tiene. Ahí podríamos ver en el mapa, es muy cortito del lado brasilero, pero bueno, es una panorámica diferente que los dos son muy recomendables. Estaría bueno hacerlo. Por eso hay que venir, estaría muy bueno poder conocer las dos vistas, pero está muy bueno venir muy, muy temprano porque son muy largas. Y bueno, hay una que es la más larga, que te lleva a la Garganta del Diablo, que si ya no llegaste porque quisiste vivir mucho más caminando las otras, vas a poder hacerla tomando un tren, que bueno, eso agiliza para poder disfrutar mucho más de kilómetros a pie en las demás y en esa acelerar para no perderte ninguno de los recorridos. Espectacular. Vamos, sigamos con esta aventura. ¡Qué loco! Igual me da un miedo. No sé si quiero hacer eso, Lo que pasó por el rápido, el barquito, ¿es el que te lleva hasta abajo de la cascada? Ya me agarró, que me falta el aire, me falta el aire. Pero qué vista hermosa, mirá lo que es esta vista. Tremenda. Esto hace 2 metros y te querés frenar. Qué bueno que vinimos temprano, que no hay tanta gente, vos podés caminar por las pasarelas. Sí, hay que aprovechar todo el día, hacer todo lo que más se pueda. Está increíble, a cada paso te encontrás algo. O insectos, plantas, lees. Te veo sacándole foto a todo. No, te deja. Realmente juega con todos tus sentidos. Es igual que Disney, que en Disney viste que son juegos digitales que juegan con los sentidos, que te tiran aromas, colores. Te moja, cuando haces vos el de Avatar te mojan. Por eso, realmente acá lo hace la naturaleza al 100% de forma natural y no hay con qué darle, nada le puede ganar. Es impresionante. Y la vista que te voy a regalar, No mira. No puedo creer.
¡Qué hermoso! Mirá lo que es eso. Es hermoso, mirá. No, mirá lo que es, cómo se ve esta toma. Yo me quiero quedar acá un buen rato. Esto para quedarte un rato con un libro, si querés Es meditativo. para meditar un rato. Mirá lo que Allá es. la banderita argentina, mira qué bello. Ahí ver. flamea nuestro país. El Qué mundo país que entero tenemos, viene ¿no? y lo conoce. Qué país que tenemos. Qué belleza. Vale la pena todo el jet lag que tuve que sufrir después de tantas horas de viaje. Vale la pena, es muy emocionante. Qué bonito. Che, G, ¿no te pareció que nosotros en un par de videos que vimos de unos colegas vimos el agua un poquito más de chocolate y no está nada que ver? Vi el agua acá, parecía como más barro. Claro, la situación es esta. Cuando viene mucha crecida, ese es el color que toma el agua de la tierra. Pero ahora en este momento vemos que el agua es transparente, es cristalina porque no hay crecida. Está reasentado, todo perfecto. Sí, está todo perfecto y es más, hay muchísimo caudal. Fíjense, esto no se veía hace unos años atrás, no se veía tanto así. De hecho, el año pasado nada más no había esa caída que tenemos acá enfrente. O sea que nos tocó un buen día para El mejor. nosotros, para El el mejor. el mejor. ¿Qué tal, G? Claro, ahora entiendo, podés conocer muchas clases de catarata. Cada vez que venís es una experiencia distinta porque puede estar sin agua, puede estar con barro, puede estar cristalina, puede haber más o menos chorros. Todo cambia, por eso tanta gente, ahora me cae la ficha que tanta gente viene muchas veces, más allá de que porque es maravilloso, como el Perito Moreno, se vuelve único como el Perito por eso, porque en el Perito cada deshielo que ves es único y es diferente y según el momento en que fuiste te tocó ver algo distinto. ¿Y no te da, acá también. te da esa sensación de quedarte a contemplar horas y horas? Sí. Como que no te aburriste llena. Mucho, Es muy bonito todo. la brisa súper fresca. Ver esa, miren lo que es esa La barcaza. barcaza ahí, me hace pensar. ¿Te animarías a meterte allá abajo con la barcaza o no? Y ahí sí, porque se ve calmo, pero viste allá cuando el río empieza a estar muy corrido. Muy movido. Muy movido, me parece que ahí me da. Que lo sufrís. Sí. Habría que Lo probar. dejamos con esta vista. Te veo como que estás en el país de la maravilla. Mirá lo que es Atón. Y se arman y se desarman arcoíris por la bruma misma que las cataratas lanzan. Mirá cómo se ve la bruma de este lado, en esta, allá. Cómo se arma todo ahí. Nada, increíble. Como es impagable. Y por allá tenemos que caminar nosotros. ¿Dónde están pasando? En donde van esas pequeñas hormiguitas. Ahí vamos a cruzar. Nos vamos a convertir en hormiguitas por un rato. Qué pequeñito que lo vemos de acá, ¿no? Somos una hormiguita en el planeta. Unas garrapatitas capaz. Y Algunas creo- cosas. Y a los helicópteros nos deben ver, ¿sí? Porque creo que esos helicópteros son de recorridos como Son de Nueva York, recorrido como, que claro. sube gente y lo contratan. Es un tour que te lo pagan más que todos los extranjeros, me parece. Claro, y deben ver todas las personas con sus ropitas de colores y sus gorritos. Ah, qué vista, qué hermoso todo esto. Miren, miren lo que es este salto, esta cascada espectacular. Y me contaban ahí unos amigos que están con nosotros en el viaje, que ellos vinieron el año pasado y este era un milito de agua que caía. O sea que nos premiaron, justo que se ve que ha llovido, lo crecido que está. Y qué belleza, qué belleza. ¿Cómo fuese que hayamos demorado tanto en venir? Yo creo que vos y yo estoy haciendo memoria. Nos conocimos en el 2009. Y en las primeras vacaciones del 2009 ya hablamos que alguna vez nos gustaría ir a conocer las cataratas. 2009, ¿qué estamos? ¿Año? 2025. Nos tomamos nuestro tiempo. Viajen, hagan lo que quieran hacer, porque los años pasan, uno tiene proyectos de una casa, de un auto, los hijos crecen, tienen que estudiar, siempre hay algo y siempre va a haber algo y está buenísimo, pero aprovechen y hagan las cosas que quieren hacer, porque la vida se pasa muy rápido. Estoy hablándoles del 2009 y estamos en 2025, o sea que pasaron 16 años hasta que lo hicimos, lo logramos y se dio, porque no es solo el dinero a veces, también hay compromisos laborales, hay tiempos, hay momentos, hay un fin de que no puedo por una cosa y un fin de que no puedo por la otra. Entonces encontrar ese sano equilibrio.
También tampoco me arrepiento, les cuento, porque hubo todos unos primeros años en que se disfrutó mucho con familia, se disfrutó mucho a los adultos mayores de nuestra familia. Claro, que en mi caso no está más mi papá, no está más tu papá, mi mamá tampoco, tu mamá tampoco. Creo que todo es y se da como debe ser. Hoy en día, bueno, ya no están ellos, sí disfrutamos de nuestros hermanos, que son los tíos de nuestros hijos y todas esas cuestiones, pero aprovechábamos también estos fines de semana largo para conocer y para proyectar lugares que no habíamos podido hacerlo en su debido momento. Pero el momento es hoy, aquí y ahora. Creo que el universo conspira para que sea en el momento justo, en el tiempo ideal para cada persona. Eso nos ha regalado, la verdad, que una vista hermosa con agua transparente, cristalina, El día caudal, un día sin nubes. espectacular, que ni siquiera estamos padeciendo el calor porque está súper fresco. Es así. Tenía que ser perfecto, así de esta manera. Sé guiar por sus corazones, que los va a llevar siempre al lugar indicado. Acá tenemos otro sendero que es para ir a la parte superior. Recién tuvimos en la parte inferior y ahora nos vamos con destino Al circuito superior. Y luego nos vamos a tomar el tren para ir a la Garganta del Diablo. Chan Chan. Estamos parados literalmente en una cascada, o sea, acá algo falla y club directo ahí, me da un poco... Si mirás bien hacia abajo y te percatás donde estás... Y mirá cómo va. Te da un poco de impresión. Muy mágico todo, cómo se ve. Miren cómo quedó la parte de un reel de acá, de una pasarela que ha pasado seguro, obviamente, la crecida y arrasó con todo, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Arrasó con todo. Qué fuerza que tiene el agua, ¿no? Hay que un respeto que tenés que detenerla. Y miren cómo quedó todo. El desecho completo. Sé que eso obviamente no lo pueden sacar, no pueden limpiar. Quedaron los pilotos. Seguimos hacia la garganta. Acá tenemos otro salto, el salto Bossetti. Esa construcción que se ve ahí abajo está totalmente anulada, no se puede cruzar ahora por ahí. Porque se le ha llevado un pedazo, me contaban ahí los chicos. Y miren el salto tremendo, cómo se ve, cómo se siente poderosa, fuerte. Mirá lo fresquito que está acá, que corre como una brisa toda mojada. Un spa, a lo natural. Miren cómo se ve toda la bruma. Y allá va llegando el barquito para el primer salto de abajo. Seguimos en busca de la mejor toma para la mejor cascada del mundo. Catarata, porque no son cascadas. La diferencia entre cataratas y cascada, ¿cuál es? Esa habría que buscarlo, hay que googlearlo. Miren cómo corre el agua. Bueno, acá hay un punto panorámico donde se están sacando fotos. Todos se están sacando fotos en este sector, así que no vamos a molestar. Pero miren cómo desemboca toda la cantidad de los litros de agua. Acá la banderita de Argentina. Qué belleza del lugar. Queda un poco repetitivo la frase, pero lo amerita en todo este sector. Muy bonito, muy. Ahora tienen otra perspectiva cuando entró un poquito más de gente. Se escucha mucha gente extranjera ahora. Miren todo el sector que ahora se empieza a complicar. Y eso que es ancha, esta veredita, o sea, no es como las pasarelas. Eso es la importancia de venir temprano. Estar acá a las 7 de la mañana. Me acaba de contar Gise que aquí el patio de comidas donde se puede almorzar o comer o beber algo está todo enrejado y la gente come adentro de una jaula porque los cutis si no te muerden, te rayan, lo mismo que vimos antes. ¿Ven? Ahí está el cartel informativo. Por eso es que la gente está comiendo en una jaula. Muy loco cómo han tenido que adaptar el parque a los animales. ¿Qué pasó ahí que se siente ruido? Se robaron ¿Una comidita? No me sale en polvo, mirá cómo se pelean entre todos. Se robaron un edulcorante en polvo. Y ahí se están peleando, se lo sacaron del termo.
Sí se ve. Recién salido del agua, del baño, una refrescura tremenda, mucho calor, pero importante esto, miren los tickets para sacar el tren que es gratis, eso solamente es para el orden de cuándo sale el tren, para ir a la Garganta del Diablo. Tienen que hacerla en este sector donde tienen en cuenta que si vienen con otra pareja o amigos, que alguien se queda haciendo la cola y los otros acomodando, dándole de comer a los otros chiquitos, lo que sea. Pero hacer la cola temprano, porque ahora hay mucha gente, la cola llega hasta allá atrás. Imagínense. ¿Sobró alguna empanadita? ¿Hay empanada? Recién estamos empezando. Vámonos. De la felicidad. ¿Estás ansioso para subir? Bueno, te bajamos del tren, lindo el recorrido. Lindo, viene despacito, tranqui. Hay comparte y en paralelo una calle que hay unas personas que uno lo hacen caminando. Así que algunos venían caminando, saludaban y a rato se abre la vía, frena el tren y espera a que el que viene de frente pase. Hubo dos momentos así que frenó y pasó el otro lado, así que... Muy bueno, está bueno el recorrido. Río, ¿qué tenés ahí? A ver. Un sueño más que se cumplió en este canal, pero les recomendamos que ustedes vengan en auto, en moto, en bici, en ómnibus, en avión, en lo que ustedes quieran, no se pierdan de esta maravilla que existe aquí en Misiones, Argentina.